Cardíacas de Córdoba. Es cofundador y vicepresidente de Azaruc Sono Academic y actualmente está a cargo de lo que es la comunidad cardio, ¿sí? Todo lo que es el módulo cardio, el doctor está a cargo. Bueno, vamos a ver, hoy casualmente vamos a ver la parte de ventanas cardíacas. Siempre nos dice el doctor Pablo que lo más importante es la visualización del corazón y hacer una buena ventana, porque si no sabemos visualizar el corazón y no sabemos hacer una buena ventana, las mediciones van a ser incorrectas y la interpretación también. Por eso creo que es la clase más importante, el aprender bien la técnica, la imagen, cómo obtenerla, para poder después hacer las mediciones. Hay una aplicación, hay un link que la creó el doctor Pablo Merlo, que es una ayuda en donde yo les voy a compartir ahora a través de este medio cuál es el link, para que ustedes puedan acceder a la parte, hay un cuerpito de Azaruc en donde van a hacer clic en el corazón y ahí van a tener una guía para poder realizar un buen estudio de ecocardio, función sistólica, función diastólica. Haciendo clic en el corazón les dice, bueno, cómo medir la función sistólica, te muestra la técnica, las distintas formas de hacerlo, y te pone también, te hace todos los cálculos matemáticos sin necesidad que uno tenga que estar con la calculadora. Bueno, si te parece, Martín, pasamos la clase, voy a dejar de compartir, así Martín pasa la clase del doctor Pablo para que nos pueda hablar de ventanas. La verdad que para mí siempre es un gusto estar acá en esta diplomatura de ultrasonografía lítica básica. Y lo que vamos a ver hoy es la primera parte de este módulo de POCUS cardíaco, particularmente lo primero que tenemos que aprender, así como cuando estábamos en la facultad y teníamos que aprender a ocultar a un paciente, examinar, digamos, de forma completa, ahora vamos a tener que aprender a insonarlo, ¿no? Entonces, una de las primeras, y particularmente corazón, una de las primeras etapas justamente es aprender las vistas y los planos ecocardiográficos, y tuvimos nuestra clase muy linda, por cierto, de novología y física, que nos dio José, y también una introducción que nos dio Francisco al Doppler, y justamente ahora vamos a hacer un uso bastante intensivo del ecógrafo. Nosotros para insonar el corazón habitualmente usamos el transductor sectorial, a pesar que vamos a ver al final de la clase que también se puede usar el transductor convexo, pero acá particularmente el ecógrafo, cuando ustedes conectan el transductor sectorial, generalmente entiende que van a hacer justamente la insonación del corazón y se van a activar una serie de herramientas que la vamos a usar muy frecuentemente. Particularmente van a ver que hay habitualmente dos botones de control de ganancia, el de la ganancia bidimensional que utilizamos habitualmente y el de la ganancia del Doppler. Esto puede estar junto o separado, pero en general está disponible en todos los equipos. También hay un control de la profundidad de la imagen que vamos a necesitar en algún caso poder corregirlo. Va a haber un botón que todos ya lo conocen, que es el botón del freeze, que nos va a permitir, digamos, analizar varios latidos hacia atrás. Recuerden que cuando nosotros estamos insonando el corazón con el equipo, que el equipo viene grabando, entonces cuando nosotros frizamos, vamos a poder volver con el trackball hacia atrás. Y esto es particularmente importante en el corazón porque muchas veces vamos a tener que hacer mediciones en fin de diástole o en fin de sístole, y de esa manera es que lo vamos a realizar. Vamos a ver un poquito después también en la práctica. Va a haber un botón donde tenemos todas las herramientas de medición, a pesar que vamos a manejarnos inicialmente con el caliper, que nos permite hacer mediciones lineales, pero en algún caso vamos a requerir todo lo que es el set de mediciones cardíacas, y que bueno, lo vamos a encontrar en ese botoncito que dice mediciones, que también tenemos en nuestro ecógrafo. Así que siempre es importante conocer el ecógrafo, estudiarlo un poquito, intentar conseguir el manual, porque muchas veces pasa que uno a veces no sabe cómo utilizar algunas funciones para de alguna manera irnos familiarizando. Ustedes ya saben que hoy en día la insonación se la considera el quinto pilar del examen físico y es una destreza fundamental en el área de
de la medicina, tanto crítica como ambulatoria. Sé que no todos los colegas que hoy nos acompañan trabajan en el área crítica, algunos trabajan en el área ambulatoria, también como es mi caso. Entonces, realmente el POCUS hoy no es solamente, no es solamente aplicable al área crítica, sino que también es muy aplicable al área ambulatoria. Lo necesita un médico internista, un especialista en clínica médica, un especialista en medicina rural o general. Así que realmente es algo que todos tenemos que aprender y desarrollar. Pero si analizamos un poquito lo que es la variabilidad inter e intraobservador y la concordancia con el estudio hecho por un experto, recuerden que el POCUS no es en sí, digamos, la realización de un estudio ecográfico especializado, sino que es justamente utilizar la posibilidad de insonar estructuras, en este caso el corazón, y ver qué correlato hay cuando lo hace un especialista. Y vamos a encontrar que siempre el corazón, como comentaba un poco Francisco al principio, es un poquito más difícil. Y el análisis de la variabilidad intra e intraobservador en el corazón, comparándolo con un experto, siempre va a ser un poquito más bajo que si lo analizamos comparándolo, por ejemplo, con el pulmón y otras áreas del organismo. Y esto es algo importante a tener en cuenta, y algo que yo siempre recalco, que es tómense el tiempo necesario para aprender a hacer la insonación del corazón. Es algo que lleva tiempo, que a veces la curva de aprendizaje es un poco más lenta, y eso es algo que nos ha pasado a todos, pero no tiene para nada que desanimarnos, sino que por el contrario tenemos que seguir adelante hasta poder dominar un poco las técnicas más importantes. Vamos a ver que acá la auscultación del corazón sigue siendo tan útil como lo era antes. No es que el ecógrafo va a desplazar o la insonación va a desplazar la auscultación, sino que realmente es una herramienta complementaria muy, pero muy importante. Nosotros venimos trabajando en esta área hace ya unos cuantos años, un poco más de 10, y fíjense cómo tenemos de alguna manera estructurada el aprendizaje de lo que es inicialmente el POCUS cardíaco y que luego se transforma en ecocardiografía, tanto de área crítica como área ambulatoria, hasta por supuesto llegar ya a un nivel de experto en aquellos colegas que así lo requieran, porque bueno, cada uno de alguna manera va estableciendo qué es lo que necesita. Esto es una revisión que se publicó a mediados del año pasado, que publica la Asociación Americana del Corazón, donde justamente le va dando un poco denominaciones y el lugar a cada forma de insonación cardíaca. Nosotros le hemos ido desarrollando también esto y tenemos, como ustedes ven, estructuralmente desde POCUS 1 hasta POCUS 3 un aprendizaje creciente y de mayor complejidad en lo que es la insonación del corazón, pero hoy tenemos ya realizados 3 cursos de sonosimerología, digamos que es básicamente sumar la insonación a lo que es el examen físico, en este caso cardiovascular, como vamos a hacer. El POCUS tiene una filosofía que se va a aplicar también, ¿por qué no?, a lo que es la insonación del corazón, que consiste en lo siguiente. Primero, que es realizado por el médico tratante, que obtiene información en tiempo real y que tiene un impacto habitualmente en la toma de decisiones y en el manejo del paciente. El enfoque es meramente práctico y dirigido hacia respuestas puntuales que habitualmente nosotros intentamos que sean respuestas binarias, fundamentalmente en la primera etapa del aprendizaje. ¿Cuáles son los interrogantes clínicos más relevantes? Esto es algo que yo siempre pregunto cuando hacemos los POCUFES, cuando hacemos los eventos y estamos ahí justamente en la estación de trabajo. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa saber del corazón cuando van a insonar, o qué es lo que les interesaría conocer o que les parece más importante en su práctica? Y casi todos coinciden que valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, evaluar el tamaño y la función de las cavidades derechas, evaluar la presencia de derrame pericárdico y fundamentalmente si este es grave, y finalmente si existe alguna valvulopatía significativa. Podrían ser los 4 elementos fundamentales que a todos les interesa, independientemente de la especialidad o el área en la que se desarrollan, aunque por supuesto que puede haber otras que no están mencionadas. Vamos a ver que vamos a utilizar algunas modalidades de imagen que ustedes ya conocen: la imagen en modo B o la imagen en modo bidimensional, y la imagen de Doppler color. Vamos a arrancar con esto, vamos a referirnos cuál es la utilidad de Doppler color, y la semana próxima vamos a incorporar otras modalidades de Doppler que ustedes ya conocen, que es el pulsado y el continuo. Las vistas ecocardiográficas que vamos a aprender inicialmente van a ser las vistas de eje largo para external,
eje largo y eje corto. Luego vamos a ver las vistas apicales, fundamentalmente la vista de 4 cámaras y la vista de 4 cámaras subcostal. Estas 3 vistas, le diría, son las más importantes, las que necesito aprender inicialmente, y después se van a sumar otras. La semana próxima le vamos a sumar la vista apical de 5 cámaras, que es muy fácil de hacer una vez que ya me sale la vista de 4 cámaras, y que la vamos a necesitar para algunas valoraciones hemodinámicas, que yo sé que son realmente muy importantes y que todos quieren aprender por supuesto. La imagen en modo B, la imagen bidimensional, habitualmente la encontramos en el equipo con este símbolo, ¿no? Con el 2D, cuando conectamos el transductor es lo primero que se nos va a activar, y después seguramente vamos a tener una tecla que dice color o CFM, muchas veces puede haber alguna otra nomenclatura, pero todos los equipos hoy en día tienen su herramienta de Doppler color, por más simple que sea el equipo que dispongamos. Incluso si utilizamos un ultra portátil, vamos a disponer habitualmente del modo bidimensional, del Doppler color, también del modo M, que ya vamos a hablar algo más adelante, que es el modo más antiguo de la ecografía, o el segundo más antiguo en realidad. Y si bien algo ya se mencionó en las clases anteriores, mencionó Francisco, mencionó José, ¿qué características tiene el Doppler color? El Doppler color en el corazón tiene algunas pequeñas diferencias con respecto a cuando utilizamos el Doppler color a nivel del abdomen, por ejemplo, que es esta escala que ustedes ven en pantalla, que es lo que se denomina el índice o el límite de Nyquist, ¿no? Fíjese que tiene hacia arriba, esto es, digamos, de alguna manera es un consenso, ¿sí? Hacia arriba todos los tonos en color rojo y hacia abajo los tonos en color azul, pero tiene un numerito que dice 63. Esto es lo que nos está diciendo que la velocidad de la sangre, cuando esté dentro de este rango de velocidad, 63 centímetros por segundo, tanto cuando se acerca al transductor lo va a mostrar de color rojo, como cuando se aleja lo va a mostrar de color azul, pero mientras esté en este rango se va a mostrar o rojo o azul. Entonces, cuando nosotros vemos velocidades, o vemos, mejor dicho, esas imágenes de color en rojo o azul, sabemos que estamos dentro de este rango de velocidades fisiológicas normales. Pero sin embargo nos puede ocurrir, como estamos viendo en pantalla, que observamos un mosaico de colores. Acá no estoy viendo solamente azul o rojo, sino que estoy viendo un mosaico de colores, y este fenómeno se lo denomina aliasing. Este aliasing nos está diciendo que por esta válvula, que es la válvula tricúspide, está pasando flujo de sangre turbulenta entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y de esta manera entonces es que se muestra este aliasing, y acá nos está diciendo el equipo, ojo, que a este nivel tenemos flujo turbulento de sangre. Entonces ya tenemos el concepto del límite de Nyquist, el concepto del aliasing, que como van a ver el Doppler color es muy útil para identificar valvulopatías, sobre todo las insuficiencias. Las estenosis a veces cuesta un poquito más, pero las insuficiencias es muy fácil identificarlas con Doppler color, no tan así cuantificarlas, que ya requieren algún otro tipo de herramienta. Estas son entonces las ventanas con las cuales vamos a trabajar, las ventanas paraesternales, las ventanas apicales y las ventanas subcostales. La secuencia habitual en la que nosotros realizamos el estudio ecográfico del corazón habitualmente arranca por la ventana paraesternal, luego sigue por las ventanas apicales y finalmente por la ventana subcostal. Pero eso va a depender mucho del ámbito y de la situación clínica del paciente. Van a ver que en el área de la emergencia, de la terapia intensiva, del shock room o la ambulancia, muchas veces la ventana que yo voy a ir a buscar inicialmente va a ser la ventana subcostal. ¿Por qué? Porque generalmente es mucho más rápida, mucho más fácil y me brinda información que me va a permitir descartar situaciones que comprometen la vida del paciente. Mientras que las ventanas paraesternales y las ventanas apicales son ventanas un poquito más difíciles y que están destinadas a valorar función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, la presencia de valvulopatías o hacer mediciones en cuanto a los diámetros y a los espesores del corazón. Así que nosotros nos vamos a basar en este documento, que es de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación, que publica la Sociedad Española de Anestesiología y la Sociedad Española también de Medicina de Emergencias y Urgencias, que me pareció bastante adecuado y bastante convincente en cuanto a la secuencia de imágenes que nosotros tenemos que habitualmente realizar. De nuevo, inicialmente en el ámbito de la emergencia,
pero por supuesto que es aplicable también al área ambulatoria. Vamos a ver entonces cuáles son las vistas y cuáles son las estructuras y los elementos cardíacos que nosotros vamos a ir identificando en cada una de estas vistas ecocardiográficas, arrancando por las vistas subcostales, luego por las vistas paraesternales y finalmente por las vistas apicales. Entonces, vamos a ver eso, y antes, esto ya lo mostró Francisco, ustedes ya saben que tenemos disponible nuestro GPT personalizado, es decir, una aplicación generada dentro de ChatGPT que tiene cargado el libro de ecocardiografía y que ustedes pueden utilizar. Ahí tienen el QR, le pueden sacar una fotito, igualmente va a aparecer en el grupo de Telegram, ya ahí lo dejé listo para que se publique, donde ustedes van a poder, digamos, hacerle preguntas, consultas sobre cómo se genera una vista ecocardiográfica, qué se puede medir en esa vista ecocardiográfica, incluso algunas cosas un poquito más complejas, y de nuevo, esta herramienta toma la información del libro, así que es una información bastante certera y bastante confiable, que por supuesto siempre, recuerden, es importante haber leído el texto previamente para que, bueno, sepamos que lo que estamos leyendo es realmente lo correcto. Vamos entonces con la ventana subcostal. Vamos a tener ahora, fíjese, acá estamos con nuestro, uno de nuestros modelos, con Federico. Estamos utilizando el transductor sectorial. Fíjese que el transductor tiene una marquita física, y cuando ustedes conectan el transductor sectorial al ecógrafo, esa marca que coloca el ecógrafo en la pantalla se va a ubicar a la derecha. Realmente es un símbolo, es el logo de la empresa del ecógrafo, puede ser un puntito también, y ustedes lo van a encontrar a la derecha de la pantalla. Fíjese que acá le vamos a pedir a nuestro modelo que se ubique en decúbito dorsal, ¿sí? La ventana subcostal se hace con el paciente boca arriba, ¿sí? En decúbito dorsal. Habitualmente los brazos pueden estar al costado del cuerpo o atrás de la cabeza del paciente. Muchas veces le pedimos al paciente que flexione las piernas. Esto lo va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el transductor, ¿sí?, debajo del apéndice sifoides, ¿sí?, en la parte superior del abdomen. Y esto en la gente joven muchas veces genera algo de dolor. Y las imágenes subcostales en la gente joven a veces son más difíciles, y tenemos que pedirle al paciente que tome aire profundo y flexione las piernas para poder ver una imagen más o menos adecuada. Que muchas veces en el paciente anciano o en el paciente en ventilación mecánica va a ser bastante fácil de adquirir esta ventana subcostal, y muchas veces es la única que vamos a tener disponible. Ustedes saben que el paciente en decúbito dorsal obligado, en ventilación mecánica, con PIP, muchas veces es bastante difícil de insonar el corazón, y las otras ventanas, las paraesternales y las apicales, muchas veces son bastante subóptimas, son ventanas hostiles, y a veces es el subcostal el que nos va a salvar la situación. Entonces, repetimos, paciente en decúbito dorsal, flexiona las piernas, le pedimos que tome aire profundo, colocamos el transductor horizontal con la marquita dirigida hacia la izquierda del paciente. Esto lo vamos a repetir varias veces, no se preocupe. Hacemos un ajuste de la profundidad de la imagen, la llevamos casi a 20, ¿sí?, como si estuviéramos insonando pulmón. Vamos a ajustar un poquito la ganancia y empieza a aparecer, ¿sí?, lo primero que atraviesa el haz ultrasónico va a ser, por supuesto, el parénquima hepático, bueno, el tejido cerebral subcutáneo, el parénquima hepático, y debajo del hígado vamos a tener el corazón. Lo que tenemos más pegadito al hígado van a ser las cavidades derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha, y por detrás va a estar las cavidades izquierdas. Por lo tanto, en esta vista subcostal de 4 cámaras vamos a poder identificar muy bien el pericardio, vamos a identificar muy bien la relación en tamaño entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, vamos a poder ver la válvula mitral y la válvula tricúspide. Vamos a ver algunos ejemplos justamente de esto que estamos mencionando. Ahora estamos con Nico, otro de nuestros modelos ecográficos, con un equipo ultraportátil en este caso, y fíjense cómo el transductor colocado horizontal con la marquita dirigida hacia el hombro izquierdo, ¿sí?, levanto, fíjense cómo lo tomo como si fuese puñal, le suelo decir yo, ¿no? O sea, la forma de agarrar el transductor necesita, hagamos un agarre bien firme que me permita levantar el transductor un poquito hacia arriba, y de esa manera,
Fíjese qué linda imagen de este 4 cámaras subcostal que me va a permitir ver el parénquima hepático, me va a permitir ver debajo del parénquima hepático las cavidades derechas y luego las cavidades izquierdas. Entonces, ¿para qué sirve esta vista? Bueno, esta es una vista muy buena para evaluar relación en tamaño entre el ventrículo derecho, que siempre, siempre, siempre tiene que ser más pequeño que el ventrículo izquierdo, ¿sí? Siempre el ventrículo izquierdo es más grande. Si tengo un paciente que ingresa con disnea súbita o síncope y hago esta vista y me encuentro con un ventrículo derecho que ya a la vista me salta, que es un poco más grande de lo que estoy acostumbrado a ver, bueno, me puede poner en la pista de una situación patológica en particular. Probablemente con eso no pueda hacer necesariamente el diagnóstico, o sí lo sostenga. Y la ausencia, recuerden, tampoco descarta, en este caso, un tromboembolismo de pulmón. No todos los pacientes con tromboembolismo de pulmón dilatan el ventrículo derecho. Por lo tanto, es una herramienta, pero debe ser sumado al contexto clínico, por supuesto. ¿Para qué otra cosa me sirve esta vista? Bueno, fíjense acá entre el hígado y las cavidades derechas, prácticamente están pegaditos, o sea, están las dos hojas del pericardio, que acá las vemos un poquito más ecodensas, tenemos el pericardio visceral y el pericardio parietal pegados, ¿sí? Es decir, no hay presencia de derrame pericárdico, que ya vamos a ver, que también es una situación que puede amenazar la vida del paciente, el derrame pericárdico grave y el taponamiento cardíaco, y que esta vista subcostal es de suma importancia. Muchas veces nos pueden llamar por un paciente que ingresa, o lo vemos nosotros en la guardia, con ingurgitación yugular, con ruidos hipofonéticos, y que sospechamos entonces que por X situación clínica, puede ser una paciente joven con una colagenopatía, puede ser un paciente anciano que le han colocado, por ejemplo, un marcapaso recientemente, bueno, distintas situaciones en las que podemos llegar a sospechar que estamos frente a la presencia de un taponamiento cardíaco. Y esto que antes les aseguro en mi residencia, tanto ahí en medicina interna como en cardiología, era re difícil tomar la decisión de drenar el pericardio porque había que estar muy seguro de que esto es lo que estaba ocurriendo. Hoy con la ecografía prácticamente le diría que no es un diagnóstico fácil, pero es mucho más accesible. Y estas dos vistas apicales de 4 cámaras, subcostales de 4 cámaras que ustedes están viendo, fíjense que en la imagen de la izquierda no es tan notable, pero está separado el pericardio visceral del parietal. Fíjense que acá el hígado con el corazón hay un espacio negro. Sin embargo, observen la aurícula derecha, fíjense qué redondita, ¿sí?, gorda durante todo el ciclo cardíaco. Esto nos está diciendo que si bien hay derrame pericárdico, no está comprometiendo el llenado de las cavidades derechas, que es lo que más nos interesa. Acá no nos importa tanto el volumen del líquido, si es severo, si es moderado, que puede ser, digamos, una manera de cuantificarlo, sino que lo que más nos interesa es si está comprometiendo las cavidades derechas. Y si yo veo una aurícula derecha redonda, gordita, durante todo el ciclo cardíaco, como ustedes están viendo en la imagen de la izquierda, bueno, me quedo más tranquilo, porque sé que no hay compromiso hemodinámico. Ahora, fíjense en la imagen de la derecha, acá la cosa ya es distinta. Primero que el derrame pericárdico es mucho más notable. Ven que acá hay bastante líquido, puede ser sangre, puede ser líquido, sí, derrame pericárdico, no sanguíneo, pero está ocupado el saco pericárdico y es bastante más notable. Pero lo que más me preocupa, más que el volumen del derrame pericárdico, es que la aurícula derecha, fíjese, está pequeña. La pared libre se mete hacia adentro de la cavidad de la aurícula derecha. Es un colapso que inicialmente comienza en la protodiástole y a medida que aumenta la presión dentro del saco pericárdico, esto se hace más notable. Acá me pongo mucho más nervioso, el paciente probablemente esté con yugulares ingurgitados, probablemente esté hipotenso. Fíjese que incluso no solamente la aurícula derecha está comprometida, sino también el ventrículo derecho, que vemos cómo se bambolea la pared libre del ventrículo derecho y se ve bastante pequeño el ventrículo. Entonces, acá no solamente estoy haciendo el diagnóstico del derrame pericárdico, sino que estoy teniendo una valoración visual del compromiso hemodinámico. No siempre hay que usar el Doppler para hacer una valoración hemodinámica. Muchas veces la imagen bidimensional más el contexto clínico ya me están dando una pauta importante. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá?
derrame pericárdico en ambos casos, pero aurícula derecha distendida, redonda, gordita en la imagen de la izquierda, sin compromiso hemodinámico, aurícula derecha comprometida, con colapso protomesodiastólico, ¿sí? Probablemente esto es un taponamiento en curso, recuerden que esto es un proceso y muchas veces hasta que llega el taponamiento clínico evidente, empezamos a ver todo este taponamiento ecográfico. Vamos a ver después que hay otras herramientas, podemos medir las velocidades en la válvula mitad de la tricúspide y hacer algunas valoraciones un poquito más detalladas, pero con esto solo ya es más que suficiente para tener la certeza de que este derrame pericárdico es importante más allá del volumen porque está comprometiendo el llenado de las cavidades derechas. Muchas veces me ha pasado, pacientes medicados con diuréticos, con poco derrame pericárdico, pero se taponan por la baja presión del intravascular, así que eso se llama taponamiento a baja presión y no es raro. Ahora que ya aprendimos a hacer la vista subcostal de 4 cámaras, recuerden que el transductor estaba horizontal y la marquita del transductor miraba hacia la izquierda del paciente. Ahora el transductor lo voy a poner vertical, en el mismo lugar que lo tenía, pero lo giro en sentido antihorario, lo pongo hacia arriba la marquita, ¿sí? Y dirijo un poquito más hacia el hígado, o sea, miro un poco más hacia el hígado y de esa manera voy a ver una vena cava inferior en eje largo. Que después se puede poner el modo M para medir el diámetro máximo, el diámetro mínimo. Hoy tenemos equipos, esto lo mostró Francisco también, que miden la vena cava inferior en forma automática y calculan el índice de colapsabilidad o distensibilidad. Recuerdo si el paciente está en ventilación espontánea o ventilación mecánica. Por supuesto que la vena cava inferior siempre ha tenido bastantes críticas con respecto a si es un buen indicador del estado de la precarga o no, pero sin lugar a dudas que hoy ocupa un lugar importante en la evaluación hemodinámica que se sigue utilizando. Fíjense acá cómo le estoy ofreciendo al equipo esta vista de la vena cava inferior en subcostal. Acá estamos con Nico, y cómo el equipo va intentando medir de manera automatizada y calculando entonces el índice de colapsabilidad, tomando el diámetro máximo y tomando el diámetro mínimo. Pero por supuesto que si no tengo un equipo con inteligencia artificial o visión automática, visualmente ya puedo darme cuenta si hay colapso inspiratorio normal o no, o está completamente pletórica y distendida, y eso ya también me ofrece información importante. Esto se va a hacer más que todo en el práctico. Hoy en día también se le da mucha importancia al eje corto de la vena cava inferior, que se hace girando el transductor. Lo teníamos vertical, mirando hacia el hígado, ahora lo volvemos a poner horizontal, manteniendo esa visión dirigida hacia el hígado, y va a quedar la vena cava inferior ya no en su eje largo, sino va a quedar redondita en su eje corto, que hoy en día también tiene un valor bastante interesante. Se puede medir el diámetro mayor y menor, y bueno, estimar la presión venosa central, que es algo que también hoy utilizamos más. Otra vista que vamos a aprender a hacer, pero que no sale en todos los pacientes y que les diría está como segunda prioridad de aprendizaje, es esta vista, que es la vista de eje corto de los grandes vasos por vista subcostal, que el documento de referencia que les mostré al principio la menciona, porque permite ver el tracto de salida del ventrículo derecho, que lo tenemos acá a la derecha de la pantalla. Eso es una vista a veces difícil de hacer en algunos pacientes, en otros sale muy pero muy bien, y fíjese que el transductor, si bien está vertical, es decir, con la marquita hacia arriba, en vez de mirar hacia el hígado, mira un poquito hacia el corazón. Esta vista déjenla para aprenderla después, van a ver que sale solita, a veces uno no la busca y aparece. Lo más importante para aprender hoy es la vista subcostal de 4 cámaras y la vista de la vena cava inferior en eje largo. Y ya con eso tenemos más que suficiente para arrancar a insonar el corazón, para poder diagnosticar una dilatación del ventrículo derecho, aunque sea visualmente, que nos llame la atención, para ver la presencia de derrame pericárdico o una vena cava inferior dilatada, que también nos da bastante información. Entonces, en esta diapositiva, arriba a la izquierda tenemos la vista subcostal de 4 cámaras, con una indicación de dónde están las cavidades. Abajo tenemos a la derecha la vista
de la vena cava inferior, cómo desemboca en la aurícula derecha, y a veces también se puede ver la desembocadura de la vena cava superior. En la diapositiva arriba a la derecha tenemos la vista de eje corto de los grandes vasos, también del subcostal. Recuerden que se hace igual que esta imagen de la vena cava inferior, pero dirigiendo el transductor hacia el corazón. Y entre esta vista de eje corto suele aparecer, de los grandes vasos puede ser la vista de eje corto medio ventricular, que ya la vamos a aprender a hacer también, pero que por ahora sepan que se puede realizar, no es tan importante que la realicen. Y hasta acá entonces fíjense que ya aprendimos a ensonar el corazón desde la vista subcostal, apoyando el transductor en posición horizontal, agarrándolo como un puñal debajo del apéndice sifoides, con el paciente en decúbito dorsal, flexionando las piernas y pidiéndole que tome aire profundo. En el caso del paciente, por supuesto, que lo pueda realizar esta maniobra, habitualmente se utiliza mucho en el paciente joven, en el paciente ventilado, en el paciente anciano, muchas veces es bastante más sencillo y es la única vista que dispone. Vamos ahora a aprender a realizar la vista paraesternal. Las vistas paraesternales se realizan ubicando el transductor. Fíjese que esto es muy parecido a cuando estábamos en la facultad, ¿no? Y aprendíamos los focos de auscultación, ahora estamos aprendiendo los focos de insonación. El transductor va en el segundo espacio intercostal sobre el borde paraesternal izquierdo, y el transductor en esta posición se mueve en sentido de las agujas del reloj, se mueve en sentido horario, ¿sí? Se lo gira en esa dirección. Pero para hacer una vista de eje largo, la marca del transductor, esa marquita que ustedes saben que tiene el transductor de un lado, tiene que estar dirigido hacia el hombro derecho del paciente. Les diría que esta es la referencia más importante. Cada vez que yo acompaño a los colegas en el aprendizaje de las vistas cardíacas, me doy cuenta que lo más importante para que la vista salga es que el transductor mire hacia el hombro derecho del paciente. Si está mirando hacia otro lado, muchas veces la vista no nos va a salir. Y con respecto a la ubicación en el segundo espacio intercostal, siempre es importante saber que tenemos que estar sobre el borde paraesternal, no sobre el esternón, sino sobre el borde paraesternal, y que a veces hay personas que por su hábito, pacientes longilíneos o pacientes poco enfesematosos, muchas veces arrancamos en el segundo espacio y a veces tenemos que llegar hasta el quinto, tenemos que bajar bastante el transductor para hacer nuestra vista de eje largo. Acá vamos a poner a nuestro paciente modelo en decúbito lateral izquierdo o decúbito de Pachón, recordarán ustedes cuando estábamos en la facultad. El transductor hay que colocarlo lo más perpendicular al tórax, no inclinado, ¿sí? Lo más perpendicular. Fíjese, acá yo estoy trabajando a la izquierda del paciente, también se puede trabajar desde el otro lado. Eso es una cuestión también a veces un poco de entrenamiento y cómo a cada uno le resulta más cómodo. Yo trabajo en esta posición, pero también se puede hacer de otra manera. Entonces acá apoyo el transductor en el tórax, ¿sí? Evito movimientos rápidos que me van a cambiar la ventana. Tengo que intentar estabilizar la imagen, ¿sí? Porque el lugar por el donde yo tengo que pasar con el haz ultrasónico es esquivando un poco el pulmón y la parrilla costal para poder llegar al corazón. Entonces muchas veces es un área bastante pequeña. Y recuerden la marquita siempre dirigida hacia el hombro derecho del paciente. Ustedes me dirán, doctor, pero muchas veces yo no puedo poner al paciente en este decúbito lateral izquierdo, porque tengo un paciente en el shock room o en la ambulancia, o tengo un paciente en la terapia intensiva, está ventilado y está en decúbito dorsal obligado. Bueno, esto nos ocurre muchas veces, bueno, y ahí es un poco más difícil. Se hace muy parecido, les diría igual, la ubicación del transductor, pero la ventana es un poco más compleja de obtener, pero se puede hacer, como van a ver ustedes en el práctico, por supuesto. Si no veo nada, con el paciente en decúbito dorsal, inevitablemente, como también me ocurre, tengo que pedirle a alguien que me ayude a lateralizar un poquito el paciente para poder entonces de esa manera desplegar un poco la ventana y que se vea un poco mejor, ¿no? Muchas veces la insonación cardíaca en el POCUS en particular es bastante desafiante y no se desanimen si al principio les cuesta, porque eso nos ha pasado absolutamente a todos. Entonces, cuando coloco el transductor en el segundo espacio intercostal con la marquita dirigida hacia el hombro derecho del paciente, voy a tener esta imagen,
que ustedes están viendo en pantalla, donde acá lo que estoy observando, vamos a ir desde arriba, tengo la lupita, ¿sí? Primero la parrilla costal, luego voy a ver el ventrículo derecho, que se ve como un huevito pequeño, ¿sí? Mucho más chico que lo que tengo abajo, que es la cavidad del ventrículo izquierdo. Entre ambos voy a tener el septum interventricular, ¿sí? La porción anterior del septum interventricular, y opuesto al septum interventricular voy a tener la pared posterior del corazón. Entonces, acá tengo la profundidad más o menos cercano entre 12 y 14, tuve que reducir un poquito la profundidad para que se focalice mejor el corazón en la pantalla. Voy a ajustar un poquito la ganancia para que se vea la cavidad, digamos, lo más negro posible y pueda identificar lo mejor posible también el endocardio de tanto del septum como la pared posterior. Y recuerden que cuando aprieto el freeze voy a poder frenar la imagen y voy a poder volver hacia atrás varios ciclos cardíacos para hacer algunas mediciones que no las vamos a hacer hoy, que las vamos a hacer la semana próxima, pero que nos van a permitir medir el diámetro de fin de diástole, que es lo que se está haciendo acá, del endocardio del septum al endocardio de la pared posterior. Vamos a medir con el caliper simplemente cuánto mide el ventrículo izquierdo en diámetro de fin de diástole. Esto nos va a decir si el corazón está, si el ventrículo izquierdo está dilatado o no, pero además de eso ya visualmente tengo una idea de cómo está el corazón, por ejemplo, que el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, eso es un dato muy importante. Por detrás, fíjense, de la pared posterior tengo una línea muy blanca, muy densa, que corresponde al pericardio visceral y parietal, que están pegaditos y por eso se ve así. Si estuvieran separados y con un espacio negro anecoico, me estaría diciendo de que hay derrame pericárdico. Vamos a ver luego cómo se diferencia derrame pericárdico de pleural, que a veces puede dar algún lugar de confusión. Y ahora apliqué una modalidad que no habíamos usado nunca, pero que todos los equipos tienen, incluso los equipos de bolsillo ultraportátiles, que es el modo M. El modo M es un modo muy antiguo, pero que tiene una ventaja, que es que tiene una resolución temporal de 1500 cuadros por segundo, mientras que la imagen bidimensional tiene solamente 30. Entonces, cuando tengo que mostrar el movimiento, graficar el movimiento de una estructura, en este caso como el corazón, es realmente una herramienta excepcional. Acá estamos haciendo modo M al nivel medio ventricular, que es algo que me va a permitir medir muy bien y con mucha precisión el diámetro de fin de diástole, el diámetro de fin de septum. Fíjense que además estoy viendo, ¿sí? Si este es el ventrículo izquierdo, acá esta imagen como en escopeta es la raíz de la aorta, ¿sí? Y entre el ventrículo izquierdo y la aorta tengo la válvula aórtica. Recuerden que tiene 3 valvas, acá estoy viendo 2, ¿sí? Que es la coronariana derecha y la no coronariana, ¿sí? Acá estoy poniendo un poquito de zoom sobre la válvula aórtica, puedo ver que es delgada, que se abre de par en par sin ningún tipo de dificultades, y fíjense que estas cosas son muy importantes porque si tengo un paciente con fiebre y estoy sospechando una endocarditis, hoy puedo, ¿por qué no ver una imagen? Ya vamos a ver cómo se ve, como una pelotita que tiene un movimiento anárquico, que tiene una densidad parecida al músculo y que está adherida a la válvula, puede ser a la válvula aórtica, mitral o por supuesto alguna otra, y que me puede poner sobre la pista o la sospecha de que el paciente tenga una endocarditis. Por supuesto que si el eco transtorácico es negativo y la sospecha clínica es muy importante, voy a necesitar hacer un estudio transesofágico para estar seguro que el paciente no tiene esa patología. Entonces, puedo ver muy bien la válvula aórtica en muchos casos, puedo medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que lo vamos a necesitar la semana próxima para calcular la descarga sistólica y el volumen minuto. Vamos a ver que cuando no se puede medir hay una formulita para estimarlo de acuerdo a la superficie corporal, y también se puede ver muy bien la válvula mitral, que por supuesto también es muy importante evaluar su funcionamiento. Entonces, paciente en decúbito lateral izquierdo, la marquita del transductor dirigida hacia el hombro derecho, voy a colocar el transductor bien perpendicular al tórax, ¿sí? Sobre el borde parasternal izquierdo, arranco por el segundo espacio, pero desde ahí a veces tengo que bajar un poco. Y acuérdense, la regla de oro es que la marquita, esta que ustedes están viendo acá, que yo estoy señalando,
mire hacia el hombro derecho del paciente. Si está mirando hacia otro lado, el eje largo paraesternal no me va a salir. Préstenle atención, al principio uno mira el transductor y la pantalla y después, a medida que nos vamos acostumbrando y nos vamos entrenando, dejamos de mirar el transductor y solamente miramos la pantalla y ya sabemos qué movimiento tenemos que hacer para generar la vista que nosotros estamos necesitando. Cuando ustedes reciben un reporte ecocardiográfico que les dice diámetro de fin de diástole tanto, sístole tanto, fracción de acortamiento, bueno, todo eso se midió desde esta vista de eje largo paraesternal. Las vistas de eje largo paraesternal se utiliza para evaluar la geometría ventricular, para medir el espesor del septum, para medir el espesor de la pared posterior, para medir los diámetros de fin de diástole y fin de sístole, por supuesto para valorar, como vimos, la válvula aórtica y la válvula mitral, pero sobre todo para eso. Por lo tanto, es una vista que me puede servir en la urgencia, claro que sí, pero también va a ser útil en un paciente que a lo mejor, si bien pueda estar en estado grave, pero puedo tener más tiempo, como ocurre muchas veces en la terapia intensiva, para evaluar adecuadamente la función sistólica del ventrículo izquierdo, ver si el paciente tiene alguna valvulopatía que condiciona o es la causa de la descompensación del paciente. Y vamos a ver acá una vista de eje largo paraesternal izquierdo que ustedes ya seguramente se van a dar cuenta que no es normal. Esto se trata de un paciente anciano internado por una neumonía grave en la comunidad. Fíjese que está en decúbito dorsal, no se puede poner de costado, aparte estaba con un cuadro de desorientación muy importante. Y lo primero que llama la atención es que hay un espacio negro muy grande debajo del corazón. Fíjese que acá esta estructura redondita que ustedes están observando es la aorta descendente. Y si hay un espacio anecoico por debajo de esta estructura redonda que es la aorta descendente, eso corresponde a un derrame pleural izquierdo. Por el contrario, si el líquido o el espacio anecoico se acumula por encima de la aorta, suele corresponder a un derrame pericárdico. Es la referencia que tenemos, la aorta descendente. Y fíjese que el corazón, ¿sí? Y ya visualmente vemos que se contrae muy poquito, que la válvula mitral abre de muy mala gana. Fíjese que acá también estamos midiendo la separación de las dos hojas del pericardio. Tiene un derrame pericárdico muy leve, digamos, muy pequeño, en comparación con el severo derrame pleural izquierdo que tiene este paciente. Pero vamos a ver después también entonces que tiene otras cosas, sobre todo una severa disfunción sistólica. Ya vemos que el corazón, las paredes tienen un engrosamiento muy poco importante, sobre todo la pared posterior, y vamos a ver también que se puede medir el diámetro de fin de diástole, como lo vamos a hacer ahora. Esto lo vamos a ir aprendiendo. El diámetro de fin de diástole normal del corazón es hasta 60 milímetros en un hombre y 55 en la mujer. ¿Sí? Hay que ajustarlo en algunos casos a la superficie corporal. Cuando ustedes frisan la imagen del corazón, no se preocupen por la válvula aórtica o la válvula mitral si están abiertas o cerradas. Fíjense el momento en el que están lo más grande posible el corazón. Ese es el fin de diástole. Y cuando está lo más pequeño posible es el fin de sístole. No hace falta necesariamente tener señal electrocardiográfica ni tampoco prestarle tanta atención a la posición de la válvula aórtica y mitral, porque ahí es donde a veces nos confundimos un poco. Fíjese este paciente, desde el endocardio del septum al endocardio de la pared posterior, tiene un diámetro de fin de diástole de 65 milímetros, es decir, el señor tiene una miocardiopatía dilatada con visualmente un severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿para qué nos sirve la vista de eje largo paraesternal? Nos sirve para medir los diámetros y los espesores del corazón, para valorar visualmente la función sistólica del ventrículo izquierdo, para valorar la relación en tamaño entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Recuerden que siempre el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el derecho. También para evaluar morfológicamente la válvula aórtica y la válvula mitral, y para definir la presencia de derrame pericárdico, que eso también es muy importante. ¿Qué no voy a ver en una vista de eje largo paraesternal izquierdo? Nunca voy a ver la punta. La punta del corazón no se ve en la vista de eje largo paraesternal izquierdo, se ve solamente en la vista apical de 4 cámaras. Entonces, tener en cuenta, la punta no se ve, pero sí puedo ver muy bien
la cavidad del ventrículo izquierdo, el espesor de sus paredes, sobre todo del septo interventricular anterior y de la pared posterior, veo el ventrículo derecho y algo que por ahí no mencioné demasiado, pero que es debajo de la aorta está la aurícula izquierda, conectando con el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es algo como para tener, por supuesto, siempre en mente. Fíjense acá, la aurícula izquierda debajo de la aorta y debajo de la aurícula izquierda, eso redondito que está fuera del corazón en realidad, es la aorta descendente. Bueno, esto entonces como para completar lo que es la vista paresternal. Vamos a aprender luego la vista de eje corto paresternal, que se hace girando el transductor en sentido horario. Eso lo vamos a ver mucho mejor la semana próxima. Por ahora, con que nos quedemos con la vista de eje largo paresternal. Ya habíamos aprendido las vistas de 4 cámaras subcostal y la vena cava. Ya tenemos un montón de información para empezar a practicar en nuestro ámbito de trabajo, si es que disponemos un ecógrafo, porque recuerden que esto, lo más importante en ecografía en general, en ultrasonografía, en ecografía cardíaca, es practicar, ¿sí? Por más clase que uno vea, orienta, pero hay que practicar todo el tiempo para que de esa manera cada vez nos salgan mejor las imágenes. Y la última vista que vamos a realizar es la vista apical. Fíjese que acá la marquita o el número 3 está puesto, no se entiende bien en dónde, pero es el choque de la punta. Cuando ustedes palpan el choque de la punta de un paciente, en ese lugar hay que colocar el transductor, ¿sí? Y la marquita va dirigida hacia la cama del paciente. Ahora lo vamos a ver en detalle. Fíjese que acá entonces, si yo coloco el transductor, acá no perpendicular, sino un poquito más inclinado, en la región del choque de la punta, ¿sí? Más o menos en quinto espacio intercostal, pero un poco más hacia afuera, ¿sí? del borde paresternal izquierdo, más, digamos, a veces en la línea axilar anterior, ¿sí? Ahí voy a hacer las vistas apicales. Hay varias vistas apicales. La que más nos interesan hoy va a ser la vista apical de 4 cámaras, pero la semana próxima vamos a aprender la vista de 5 cámaras para poder medir el famoso BTI aórtico, o el integral velocidad-tiempo del ventrículo izquierdo, y también, ¿por qué no?, la vista de 2 cámaras y la vista de eje largo, que se utilizan fundamentalmente para ver trastornos segmentarios de la motilidad, que por ahora no son tan importantes o lo primero que tenemos que aprender. Fíjense que nosotros ecográficamente al corazón lo vamos a ver invertido. Es decir, las cavidades izquierdas las vamos a ver a la derecha de la pantalla y las cavidades derechas las vamos a ver a la izquierda. Esto es una especie de convención. Los pediatras, por ejemplo, trabajan de una manera distinta, pero en general en ecografía de adultos, en la mayor parte de los centros, las imágenes se muestran de esta manera. En la punta del corazón, que es donde yo estoy aplicando el transductor, va a quedar arriba de la pantalla. Abajo, por supuesto, van a quedar entonces las aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. Por lo tanto, va a ser una vista espectacular para que yo pueda evaluar visualmente la función sistólica del ventrículo izquierdo, la relación en tamaño entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, la válvula, el funcionamiento de la válvula mitral y de la válvula tricúspide, y también las aurículas. Recuerden que las aurículas tienen mucha información para darnos, sobre todo de lo que ocurre de manera crónica en el corazón, sobre todo cuando se dilatan, ¿no? Es algo que vamos a encontrar con frecuencia. Fíjese, acá estamos con Federico nuevamente, estamos palpando el choque de la punta. Generalmente es debajo de la tetilla, unos 3-4 centímetros, a veces un poco más, a veces un poco menos. La marquita del transductor va dirigida hacia la cama del paciente y apenas inclinado hacia la axila izquierda, pero fíjense esta maniobra que yo utilizo siempre, que es palpar el choque de la punta. Ahí coloco el transductor. Ya no lo coloco tan perpendicular, sino que estoy un poquito inclinado, entrando al tórax del paciente. Fíjese que Federico ahora está en decúbito lateral izquierdo, pero lo lateralicé un poquito al hombro derecho hacia atrás. Esto es algo que muchas veces es necesario hacer. Quien trabaje con el paciente ambulatorio, en el consultorio, o en la internación de medicina interna, nefrología u otras áreas, lo va a poder hacer. Y quien está en el área crítica muchas veces le va a resultar bastante difícil, pero como les repito, hay que intentarlo porque se puede hacer
en la mayor parte de los casos, aún en el paciente en decúbito dorsal oblicuo. Y como decíamos, arriba tengo los ventrículos, abajo tengo las aurículas. Pongo el transductor entonces en la región del choque de la punta, la marquita dirigida hacia la cama del paciente, y de esa manera voy entonces a identificar las paredes del ventrículo izquierdo. Acá lo que voy a estar viendo, vamos a ver ahora cuando aparezca la imagen, es la cara lateral, ¿sí? A la derecha de la pantalla estoy viendo la cara lateral del ventrículo izquierdo y estoy viendo el septum interventricular, ¿sí? Y por supuesto puedo ver muy bien la relación en tamaño. Fíjese que el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo y eso es normal. Puedo ver la aurícula izquierda, puedo ver la aurícula derecha y puedo ver que la aurícula izquierda también es un poco más grande, un 30% más grande que la aurícula derecha. También algunas cosas, algún artefacto, ¿no? Que muchas veces es importante conocer. Fíjese este espacio negro anecoico en el septum interauricular que separa las dos aurículas. Ese espacio negro se llama dropout, ¿sí? Es un artefacto del ultrasonido que está incidiendo muy paralelo a la estructura y por lo tanto esa solución de continuidad que muchas veces es muy notable, que se ve bien negrito, no es que haya una comunicación interauricular, sino que es un fenómeno acústico a tener en cuenta en esta vista apical de 4 cámaras. Entonces, esta vista apical de 4 cámaras me sirve para valorar la función sistólica visualmente del ventrículo izquierdo, si se reduce la cavidad del ventrículo, si hay engrosamiento sistólico en las paredes, cómo se moviliza la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y por supuesto, después vamos a aplicar más adelante el Doppler color, vamos a aprender a identificar una insuficiencia mitral, que muchas veces puede ser la causa de la insuficiencia respiratoria aguda que trae el paciente a la internación, ¿por qué no? Y vamos a poder evaluar la insuficiencia tricuspidia, que nosotros la utilizamos para evaluar las presiones pulmonares. Nosotros por eco no podemos colocar un catéter en el corazón del paciente, pero a través de las regurgitaciones, particularmente a través de la regurgitación tricuspidia, con Doppler continuo, el famoso CW que ustedes tienen en el ecógrafo, podemos llegar a estimar la presión sistólica pulmonar de manera no invasiva. Esto lo vamos a hacer en la vista de 4K. Y volvemos a nuestro pacientito internado por neumonía, con megalepatía dilatada y severo deterioro de la función ventricular. Y fíjese que acá, en el 4 cámaras, sigo viendo lo que, de alguna manera, ya estaba observando en la vista paraesternal, que es un ventrículo izquierdo que se contrae muy poquito, una válvula mitral que tiene una apertura de bajo gasto, que se llama una apertura triste, ¿sí? Van a ver en corazones normales, lo vamos a ver más adelante, sobre todo la semana próxima, cómo esta apertura es mucho más vigorosa, ¿sí? Y acá no hay una restricción de la apertura de la válvula mitral, no hay una estenosis mitral, sino que es una válvula de bajo gasto. Y también vamos a medir con la herramienta de área. Todos los equipos tienen una herramienta para medir el área, que en algunos se llama trace, y que nos permite calcular, en este caso, fíjense, el área de la aurícula izquierda, que se puede hacer habitualmente, lo hacemos habitualmente simplemente en 4 cámaras, y que nos dice si la aurícula izquierda está dilatada o no. Eso es un indicador de cronicidad de una patología. La aurícula izquierda, yo le suelo decir a los colegas, que bueno, uno lo podría pensar como la hemoglobina glicosilada del corazón, ¿no? Digamos, si la aurícula izquierda está dilatada es porque hay un aumento crónico de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, mientras que si habitualmente es muy pequeña, es muy poco probable que ese paciente tenga alguna patología estructural crónica significativa o una disfunción diastólica crónica importante. Esto se puede hacer entonces muy simple. Acá nos dio 33 centímetros cuadrados, lo normal es hasta 3 centímetros cuadrados el área de la aurícula izquierda. Bien, entonces, vimos la vista apical de 4 cámaras, vimos que sirve para evaluar la función sistólica, para evaluar la válvula mitral, para evaluar también, por supuesto, la válvula tricúspide. Y ahora fíjense, les voy a contar este caso, que se trata de una paciente femenina de 75 años y que ingresa por insuficiencia respiratoria aguda, requiere ventilación mecánica, y yo la veo en la guardia del doctor José Feijó, en el Hospital Rivadavia,
Acá estamos con un ultra portátil, equipo muy cómodo para hacer estudio al pie de cama del paciente. Y fíjese que estoy con el paciente en decúbito dorsal, la paciente ya no está en ventilación mecánica, está solamente con un aporte con una máscara de oxígeno, ya está mejor hemodinámicamente, y lo que inicialmente se había interpretado como una probable neumonía grave de la comunidad, fíjese cuando aplicamos el transductor en la región apical, ¿sí? Acá estamos debajo de la mama de la paciente, maniobrando despacito para no generar dolor y para poder observar una vista apical de 4 cámaras, y lo que observo en la imagen de la izquierda es un ventrículo izquierdo que es pequeño, pero hipertrófico, con paredes muy engrosadas, una aurícula izquierda que es muy grande, y cuando coloco Doppler color, observo y observo. ¿Recordarán ustedes cómo se llama este fenómeno? Fíjense la escala. Acá la escala está un poquito más baja de lo que debería estar en 65, pero aún así, lo que me está diciendo este mosaico de colores es que hay un fenómeno, un severo fenómeno de aliasing, es decir, de flujo turbulento de sangre pasando desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Entonces se trataba de una insuficiencia mitral severa, de la cual la paciente no se conocía portadora, pero que bueno, evidentemente en un cuadro de hipertensión arterial probablemente generó una descompensación aguda, edema agudo de pulmón, y esa fue la causa de la internación. Entonces acá el Doppler color me identifica muy rápidamente la presencia de una insuficiencia mitral. Por supuesto que, si bien ya visualmente da la impresión de que es severa porque llega hasta el techo de la aurícula, vemos ese efecto que generalmente se denomina coanda, que se pega al septum interauricular, pero recuerden que el Doppler color no es tan útil para cuantificar la severidad porque es muy dependiente de la ganancia. Si yo aumento mucho la ganancia del Doppler color, puedo interpretar que una insuficiencia mitral que es leve a moderada, en realidad es severa, y eso me puede confundir. Lo mismo que las condiciones de carga, tengo que tener en cuenta cuando evalúo una valvulopatía, la presión arterial del paciente muchas veces está hipertenso, bueno, puede aparecer, puedo observar una insuficiencia mitral que es más severa de lo real. Y esto pasa mucho en área crítica, menos en el área ambulatoria, pero que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, ya para ir finalizando esta primera introducción a lo que es la insonación del corazón, aprendimos la vista de 4 cámaras a nivel subcostal, aprendimos las vistas paraesternales, sobre todo la vista de eje largo, la semana próxima vamos a aprender la vista de eje corto, aprendimos las vistas apicales de 4 cámaras. Voy a mostrarles una comparativa de cómo se ve el corazón o cómo se puede insonar el corazón con un transductor convexo de abdomen. Y esto lo hago porque muchas veces me preguntan sobre, bueno, si es posible hacerlo. Muchas veces no en todos los lugares vamos a tener un ecógrafo que tenga el transductor sectorial de cardio. Entonces vamos a ver una imagen de eje largo paraesternal. A la izquierda de la pantalla está hecha con el transductor convexo, a la derecha está hecha con el transductor convexo, y a la derecha con el transductor sectorial. Fíjese que, claro, se ve un poquito mejor con el transductor cardiológico porque está aplicando segunda armónica, por lo tanto se ve un poco más negra la cavidad y más blanco el endocardio, ¿sí? Eso también es muy es útil muchas veces, por supuesto, pero la imagen que genera el transductor del abdomen también me es útil para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, para evaluar la válvula mitral, es decir, puedo insonar el corazón con el transductor convexo. Voy a ver la imagen un poquito más lenta. Fíjese que la marquita ahora está a la izquierda de la pantalla, así que tengo que invertir el transductor. La marquita, no tengo que mirar al hombro derecho, sino que mirar hacia abajo. Bueno, tener en cuenta esos detalles, pero es útil, se puede hacer. Esta es una vista de eje corto. Desde el paraesternal, giro en sentido horario hasta que la marca quede en el hombro izquierdo del paciente, y el ventrículo izquierdo ya no lo veo en forma longitudinal, sino que lo veo redondito, y de esa manera tengo la vista de eje corto. Bueno, de nuevo, a la izquierda el transductor de abdomen, a la derecha el transductor cardiológico. Se ve mejor el cardiológico, pero también se puede ver con el transductor de abdomen para tener una idea, ¿sí?, de la función sistólica, de la presencia de derrame pericárdico, el tamaño de las cavidades derechas, por lo menos tener una impresión visual,
y fundamentalmente el comportamiento del septum interventricular, que lo vamos a ver la semana próxima, es muy, pero muy importante. Para finalizar, la vista apical de 4 cámaras, hecho con uno y otro transductor. De nuevo, por supuesto, si tengo transductor sectorial lo voy a preferir, pero si no, puedo hacer la insonación del corazón, incluso hacer algunas mediciones lineales, que son válidas también, y que, bueno, me va a permitir por lo menos ir practicando y tener alguna información, aunque no disponga del traductor específico. Para finalizar, recuerden que hoy en día hay equipos que son muy interesantes, que vienen los ultra portátiles, que vienen con inteligencia artificial, nos indican las estructuras, nos indican si la vista que estamos obteniendo es la adecuada, nos indican qué corrección tenemos que hacer del transductor para mejorar la vista. Pero claro, estos equipos muchas veces son caros, no están a nuestro alcance, y hasta tanto esto se haga más popular, tenemos por supuesto que seguir prestándole atención a todas estas recomendaciones de cómo se tiene que hacer entonces las imágenes cardíacas para justamente poder, para que nos sean útiles en la práctica diaria. No olvidarse que la insonación es una parte más de la semiología tradicional, que tengo que seguir haciendo lo que venía haciendo, inspeccionar bien al paciente, hacer la palpación, la ocultación, que es muy importante y que complementa finalmente la etapa de la insonación. Así que, bueno, espero que les haya sido útil esta primera parte de esta charla sobre vistas y planos ecocardiográficos. Para trabajar. Bueno, excelente, Pablo, siempre con sus clases tan didácticas, siempre la verdad que aprovechen estas clases del doctor Pablo Merlo. Quería también comentarle a la gente de Costa Rica que los prácticos de poco